Hola, un saludo muy especial a los representantes y dueños de unidades productivas que hacen parte de la comunidad inscrita al proyecto Valle y Más, para los municipios de Buenaventura, Cartago, Tuluá, Buga y Palmira. Hoy estoy aquí frente a ustedes con el fin de brindarles herramientas que los ayuden a prepararse para presentar su pitch en el proyecto Valle y Más. Les quiero presentar los elementos clave que les ayudarán a prepararse mejor, ganar confianza y sacar el máximo provecho a esos 5 minutos que tienen para brillar, los cuales están divididos de la siguiente manera. Ustedes tendrán 3 minutos para que hablen sobre su unidad productiva y 2 minutos para que respondan las preguntas que el jurado les hará. Antes de iniciar, recuerden que al presentar su pitch pueden llevar muestras de sus productos o insumos impresos en caso de tratarse de servicios. No olviden que todo suma cuando se trata de mostrar lo que hacen con tanto esfuerzo. Vamos paso a paso, comencemos. Hemos seleccionado este como el primer tema, dado que para presentar un buen pitch es de vital importancia saber comunicarse. Puede sonar simple, pero la forma en la que hablamos, nos expresamos y conectamos con quienes nos escuchan hace toda la diferencia. Los invito a ver con mucha atención el primer bloque de este video en donde hablaremos justamente de esto, cómo usar la voz, el cuerpo y el mensaje propiamente para lograr una comunicación efectiva. La comunicación asertiva va más allá de simplemente hablar. Se trata de expresar ideas de manera clara, organizada, respetuosa y comprensible. La escucha activa es clave para comprender y responder adecuadamente. En ocasiones los malentendidos, la falta de claridad y las interpretaciones erróneas pueden ser trampas comunes que dificultan la comunicación efectiva. Un pitch es una presentación breve y concisa que se utiliza para vender una idea, producto o servicio. Es una herramienta esencial para cualquier emprendedor o profesional que busque persuadir a alguien sobre algo que ofrece. Veamos ejemplos prácticos de cómo comunicarse asertivamente en situaciones de conflicto y cómo dar retroalimentación de manera efectiva. Imagina que estás en una reunión de equipo y surge un desacuerdo. En lugar de evitar el conflicto o imponer tu punto de vista, comunícate asertivamente. Esto implica escuchar a los demás, expresar tus opiniones con respeto y buscar un terreno en común para resolver la situación. Supongamos que eres líder de un proyecto y necesitas dar retroalimentación a un miembro del equipo sobre su trabajo. En lugar de criticar o elogiar vagamente, ofrece ejemplos específicos de lo que funcionó bien y sus áreas de mejora. Fomenta un diálogo abierto para comprender su perspectiva. La comunicación es una habilidad que está en constante desarrollo. Desde la asertividad hasta el pitch, cada aspecto mejora nuestras interacciones. Practiquen, aprendan y sigan mejorando. ¿Identificaron lo importante que es saber comunicar? No solo se trata de tener una buena idea, también es clave saber cómo expresarla. Ahora abordaremos el segundo bloque, en el cual se expone cómo prepararse para un buen pitch. En este sentido, lo primero que hay que tener claro es quiénes somos, es decir, la definición de la unidad productiva y sobre todo el cómo o por qué se diferencia de otras de su misma naturaleza. Vamos con más recomendaciones. Es importante mencionar que un pitch es un espacio para una presentación breve y concisa utilizada para vender una idea, un producto o servicio, en este caso de su unidad productiva. Antes de hacer un pitch, define claramente los objetivos. Luego, estructure el discurso con una introducción sólida, un desarrollo impactante y una conclusión memorable. Evite errores como la falta de enfoque y el exceso de información. Construir un buen pitch requiere elementos clave. Un gancho inicial para captar la atención, una propuesta única de valor y un llamado a la acción claro. Mantenga el mensaje conciso y adapte el lenguaje a su público objetivo. Puede hacer las siguientes preguntas clave. Defina quién es. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo decidió iniciar con este proyecto? ¿Hay alguna anécdota personal que describa por qué está en el lugar que está? Después comente, ¿qué hace? ¿Cuál es la idea? ¿A quién está dirigido el proyecto? ¿Cómo monetizar el proyecto? ¿Qué problema resuelve? ¿Por qué su proyecto es único? ¿Quiénes son los competidores de su proyecto? ¿Qué es lo que distingue a su negocio? ¿Por qué los demás lo reconocen? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde se ve posicionado el proyecto en 1 o 3 años? Veamos casos reales de éxito.
Un emprendimiento agrícola que conquistó inversores, un proyecto de desarrollo comunitario, además, ejemplos efectivos que conectaron con audiencias rurales. Ejemplo número 1. En este ejemplo veremos cómo un agricultor llamado Juan presenta su proyecto en un evento agrícola local. Juan está emocionado por compartir su idea, pero comete el error de no estructurar su pitch de manera clara. Ejemplo 2. En este caso observaremos a María, una emprendedora rural, presentando su proyecto de tecnología agrícola a una audiencia compuesta por agricultores y por líderes comunitarios. María comete el error de usar lenguaje técnico y jerga incomprensible. Estos ejemplos ilustran cómo la falta de estructura clara y el uso del lenguaje técnico pueden perjudicar un pitch efectivo. Hemos aprendido cómo preparar un discurso para el pitch. Recuerde establecer los objetivos claros, estructurar el discurso y enfocarse en los elementos clave. Practique y brille en sus presentaciones. Ya hemos hablado de la importancia de la comunicación y de cómo prepararse para un buen pitch. En ese orden de ideas es muy importante también que ustedes tengan claro de qué es lo que el jurado espera escuchar de una persona que está exponiendo su propuesta de valor en un pitch. Es por eso que el siguiente bloque expone los criterios clave que se tienen que tener en cuenta en el momento de evaluar un pitch. Presten mucha atención porque estamos seguros de que si abordan todos los criterios que les vamos a mencionar en su discurso, es clave para marcar su diferencia. ¿Están listos? Vamos a verlos. Criterio 1. Problema y solución. Comente cuál es el problema o la necesidad presente en su comunidad, qué se resuelve con su unidad productiva y de qué manera propone una solución innovadora que le permitirá tener éxito en el mercado. Criterio 2. Impacto. Comunique cuál es el impacto, es decir, el efecto o cambio significativo que espera generar en el mercado. Utilice métricas relevantes para su unidad productiva, como ingresos, utilidades, generación de empleo y beneficios sociales, entre otros. Criterio 3. Necesidad del cliente y adquisición. Defina su mercado potencial y mercado inmediato y mencione cómo planea llegar a los clientes a través de estrategias de mercadeo y ventas efectivas. Criterio 4. Industria y competidores. Defina su competencia, las organizaciones que compiten actualmente con su propuesta de valor y aquellas que podrían hacerlo en un futuro. Mencione los posibles aliados en su cadena de valor y no olvide contar las ventajas competitivas que lo hacen sobresalir y tener mayores posibilidades de éxito. Criterio 5. Información financiera. Defina los factores más importantes de la economía de su unidad productiva. Piense en los precios, el margen de ganancia y la manera en cómo anticiparía sus costos primarios y flujos de ingreso. Exponga claramente cuáles son los activos productivos que está solicitando al proyecto y cómo estos van a ayudar a hacer crecer su unidad productiva. Criterio 6. Equipo. Presente a su equipo clave resaltando las habilidades y experiencias relevantes para el éxito de su proyecto. Demuestre la capacidad de su equipo para ejecutar y lograr objetivos establecidos. Recuerde hablar de sus consejeros actuales e inversionistas. Criterio 7. Finalmente, evalúe la claridad y el manejo del tiempo. ¿Fue su presentación clara y concisa? ¿Administró bien el tiempo? ¿Cuál es el alcance que propone? ¿Destacó la funcionalidad de sus activos productivos? A continuación, compartiré con ustedes una serie de recomendaciones y consejos que serán de mucha utilidad previo y durante la presentación de su exitoso pitch. Es esencial considerar varios aspectos fundamentales. Puntualidad. Llegar al menos 20 minutos antes permite familiarizarse con el entorno y disminuye el estrés. Conocer la ubicación. Familiarizarse con el lugar de la presentación ayuda a sentirse más cómodo y preparado. Honestidad frente a las preguntas del jurado. Si no se sabe la respuesta, es mejor admitir sinceramente en vez de improvisar. Actitud segura. Mantener una actitud confiada, sonreír y hacer contacto visual con el jurado proyecta seguridad y credibilidad. Voz clara y modulada. Usar una voz clara y un tono adecuado es fundamental. Modificar el tono, es decir, enfatizar puntos importantes, puede hacer la presentación más dinámica y atractiva. Practicar la lectura de oraciones en diferentes tonos y ritmos ayuda a mejorar la modulación de la voz y a mantener el interés del público.
La combinación de estos elementos crea una presentación impactante y convincente, aumentando las probabilidades de éxito para su pitch. Con esta información ustedes tienen las herramientas para preparar una excelente presentación. Ahora recuerden, tienen 5 minutos. 3 minutos para hablar de su unidad productiva y 2 minutos para responder preguntas del jurado que ustedes sabrán responder de manera perfecta, pues ¿quién conoce mejor las unidades productivas si no son ustedes? Prepárense para impresionar a los jurados con una presentación clara y convincente de su propuesta de valor. Muchos éxitos y a brillar con ese pitch.